mente del troll. Tres abogados distintos, entre ellos incluidos 2 defensores puestos por la misma Iglesia Católica y un infame defensor de nazis. Están tratando de defender tanto a la pareja de los Mikkel, Anna y Josef, como a Roth y a Alt, los 2 sacerdotes que fueron oficialmente acusados por la muerte, sí, incidental, negligente de Annelies Mikkel. ¿Por qué? ¿Por qué solo ellos dos? Porque solo ellos dos se encontraban presentes el día en el que Annelies murió. Siguiendo lo que su familia pensaba era una verdadera profecía de la Virgen María, Annelies Mikkel murió la madrugada del 1 de julio de 1976. Esto después de haberle dicho a su familia, en voz supuesta de la Virgen María, que ella iba a dejar de sufrir y abandonar a sus demonios en julio de 1976. Este hecho, visto por la misma familia Mikkel como una especie de premonición positiva de que allí iba a terminar este exorcismo, se cruza con la cruda verdad de que en realidad los padres de Annelies, al no tratarla ni alimentarla correctamente, permitieron que su hija muriera. La abogada de uno de los 2 sacerdotes, Marianne Tora, que era precisamente la abogada de Alt, encontró 2 médicos dispuestos a respaldar el diagnóstico, vamos a decir, de posesión de los 2 sacerdotes. Pero hubo un enorme problema. Después de que Sates había declarado que los 2 sacerdotes estaban perfectamente en condiciones de ser tratados como 2 adultos pensantes y racionales dentro del juicio, Marianne Tora consiguió que 2 psiquiatras nuevos analizaran los perfiles del padre Renz y el padre Alt. Y en un documento que abarca cerca de 103 páginas de texto, el cual no leí completo, en caso de que se lo estén preguntando, no existe el acceso directo a este documento, solo sé que el documento existe y que mide 103 páginas. En total, los 2 psiquiatras terminaron afirmando que, pues, finalmente Alt era capaz de ser responsabilizado de sus actos. Pero esto no era exactamente lo que Marianne Tora estaba esperando para darle giro a su juicio. Marianne Tora, de alguna manera, esperaba que sus propios expertos, avalados por la Iglesia Católica, desacreditaran a Alt, no con la intención de perder el caso, sino con la intención de que Alt se pudiera declarar como inadecuado para recibir un castigo por presentar una psicología anormal. Esto no fue lo que los psiquiatras encontraron. Encontraron en Alt a un hombre lo suficientemente racional como para ser castigado con todo el peso de la ley, lo que para la abogada Marianne Tora no resultó en el mejor de los eventos. Ambos médicos estuvieron totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Sates, no solo con todo lo que Sates había dicho de los 2 sacerdotes, sino también con todo lo que Sates había declarado sobre Annelies. Ambos médicos habían recetado Dilantin en sus prácticas y ambos, a pesar de, pues, de alguna manera no dedicarse directamente a la neurología, estuvieron de acuerdo con el testimonio de que Annelies realmente había sufrido de epilepsia en el lóbulo temporal izquierdo. Ambos médicos nuevos estuvieron de acuerdo que el Dilantin no debió haber sido suprimido por la paciente. Ambos médicos también declararon que el episodio psicótico paranoide que Annelies tuvo en 1973 era una consecuencia lógica y directa de la lesión que Annelies tenía en el cerebro, de la afectación que tenía por la epilepsia. Así que
Los expertos que presuntamente habían llegado como la caballería para respaldar a los dos sacerdotes y para salvarles de un castigo con todo el peso de la ley encima, llegaron en realidad para poner el último clavo sobre el ataúd. Según estos dos médicos, los dos acordaban que los síntomas posteriores de Anneliese revelaban que la chica había sufrido depresión e incluso de psicosis y que su muerte era totalmente evitable. Así que con dos expertos que terminaron de enterrar los metafóricos cadáveres de sus dos clientes, o por lo menos del que le correspondía, que era Alt, María Antora se quejó de sus propios expertos. Pero esto no se detuvo allí. Oh, no. Estos médicos también agregaron a su opinión que la tendencia psicótica de Anneliese no era nueva, que en gran parte había sido promovida por la represión sexual dentro de una familia fanática religiosa que en algún momento de su adolescencia la hizo sentirse avergonzada de sus propios deseos, que la había llenado de culpa y que la había conducido a sentirse como una persona que merecía sufrir por sentir amor y deseo hacia el sexo opuesto. A estas alturas, ojalá no hubiéramos llamado expertos, comenzaron a pensar los mismos abogados de la defensa, pero ya era demasiado tarde. La única cosa, si es que hubo alguna, positiva que los dos médicos traídos por la abogada dijeron a favor de los acusados es que estaban 100% seguros que los dos sacerdotes y al mismo tiempo también los padres de Anneliese no habían actuado en realidad con malicia. Ninguno de los cuatro había deseado la muerte de esta mujer y ninguno de los cuatro había actuado bajo ninguna otra cosa que la verdadera convicción religiosa de que ellos creían en su fe y creían que dicha fe podía ayudar a Anneliese. Este último testimonio fue verdaderamente positivo, no para el resultado en sí del juicio, pero sí para el futuro de los cuatro acusados, quienes, aunque pues no se veían muy bien parados a estas alturas, por lo menos estaban perdonados socialmente por la idea de que pues eran personas de fe, no de malicia. Y para hacer comentarios al respecto de todo esto, tenemos a otro que también está bien parado. Bueno, no sé si presentarlo de esta manera, pero ¿Cómo supiste? ay, y eso que no nos estamos viendo, es que lo sentí en el fondo de mi corazón, bueno, sí, del corazón, no de ninguna otra área. Pero bueno, tenemos al mejor, al más bien parado de todos los invitados que hemos tenido aquí en Bajo el Puente del Troll, Manolo González. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Sergio? ¿Qué onda, gente? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Aquí estamos al tiro del cañón. Digo, disculpen por la última vez. Problemas de tipo, ¿cómo? De causa mayor. Pero ya estamos aquí, ¿no? Para dar ya el cerrón a esta tragicomedia que se llama el exorcismo de Anneliese. No sé si alcanzo a percibir por completo la parte más cómica de esto. Quizá la parte más cómica de todo esto eres tú. O sea, digo, si te pones en el concepto de la filosofía de Buda y el Buda de la risa, dices, pues es que todo a final de cuentas debe dar risa. O sea, no soy Anneliese, por supuesto que da tristeza todo este pedo. Pero ya viendo que los vatos la cagan, güey, ¿cómo no te vas a reír? O sea, la neta, ya llega el momento que dices, esto es absurdo, esto es cómico. O sea, ya llega un nivel más allá del qué pedo a decir, no mames, me cago de risa, güey. O sea, esto está mucho más allá de lo que yo puedo llegar a contemplar como normal. Pues déjame decirte, a estas alturas de Es nuestro mi manera caso... de ver las cosas. No, claro, pero digo, a estas alturas del caso... Estamos justo a la mitad del juicio de Anneliese Michel y creo que después de estos testimonios expertos que supuestamente estaban ahí para respaldar a los acusados, ninguno de los cuatro acusados, Joseph, Ana y los dos sacerdotes que estuvieron presentes el día de la muerte de Anneliese, estaban muy felices ni muy sonrientes. Los cuatro a estas alturas estaban bien apretados, bien tensos, No, claro. con los hombros hechos un nudo, porque este juicio estaba a punto de virar
hacia el peor de los resultados para lo que a ellos respectaba. Obviamente tenemos la perspectiva alemana. Alemania estaba fascinada y aterrada con este juicio. La gente no podía creerlo. La gente no podía creer que casi en los años 80, porque ya estamos hablando aquí de 77, 78, casi en los años 80. Ya se estrenó Star Wars, güey. No, sí, no, ya se estrenó Star Wars, Alien, Odisea del Espacio. 77, o sea, ¿estás de acuerdo que es algo relativamente, pues, reciente, ¿no? Claro, O sea, claro. es una generación. La gente está empezando a ver el mundo después después del resurgimiento y del restablecimiento económico después de la Segunda Guerra Mundial. La gente está empezando a ver el mundo como si fuera un mundo nuevo, cabrón. O sea, la siguiente guerra que se peleó, que fue la Guerra Fría, ya no se peleó con cañones, pues, ¿no? Se peleó con industria y secretos y mentiras y engaños y muertes personalizadas. Pero la gente ya tenía una mentalidad, yo siento a estas alturas, de que era el mundo moderno, cabrón. O sea, era... Oye, son los 80, güey, no mames, ya. O sea, muy pronto, en 3 años sale el Walkman, pues. O sea, sí. O sea, la gente ya iba a poder llevar su música mientras viajaba en sus patines de 4 en paralelo a rentar un video en el videoclub, ¿me entiendes? O sea, este era el futuro. Entonces, era arcaico y de percepción medieval, que la gente tuviera que estar leyendo en los periódicos de un exorcismo que había matado a una chica, ¿no? Era un desfase como temporal. En su opinión, los exorcismos, bueno, voy a reiterar un poquito lo que estaba diciendo, están opinando a estas alturas del juicio los dos expertos, ¿no? Y en su opinión, los exorcismos sí empeoraron la salud de la joven. Entonces, poco a poco, los dos sacerdotes y los padres de Anneliese están viendo que sí fue su culpa. Poco a poco están resintiendo el peso de tener que aceptar y tener que vivir con la culpa de decir, sí la cagamos y sí quizá nosotros matamos a nuestra hija. Ahora, hay una reacción, ¿no? Hay una reacción. Es decir, aquí los 4 están todavía montados en su macho. En el episodio pasado decíamos que específicamente Alt parece no sentir nada de remordimiento. O sea, él está en la postura de nosotros hicimos lo correcto y nosotros la estábamos tratando de salvar. Y por otro lado, las hermanas de la misma Anneliese estaban también muy montadas en esta postura de decir, pues es que esto era lo que ella quería y nosotros le dimos lo que ella quería. Pero bueno, como también determinamos en el episodio pasado, Sates era partidario de que obviamente si tienes a una persona que está teniendo un brote psicótico, que está en depresión, que está desnutrida y cuya psique está rota, no deberías confiarle sus propias decisiones médicas a esa persona. Deberías tratar de tomar un proxy médico y ayudarle, ¿no? Entonces, ahorita es donde nos encontramos. Y llegan estos dos expertos y empiezan a decir, sí, fue el exorcismo lo que probablemente la mató. Sí, el exorcismo sirvió para reforzar esta idea de tortura psicológica que Anneliese tenía. Anneliese estaba montada en una postura de culpa, que esto fue lo que determinaron los psicólogos y los psiquiatras de la corte. Anneliese, recordemos de los primeros episodios, desde que tenía 16 años, el papá automáticamente fue como, ¿te gusta el muchacho? Nel, ya no sales con él. Y la mamá, ¿te vas a ver a solas con un muchacho? Nel. ¿Vas a salir a solas con amigas? ¿Te la vas a pasar chido? Se acabó. Y esto era lo que estaban a estas alturas criticando estos dos fulanos, ¿no? Estos expertos que supuestamente estaban hablando en pro de la defensa, dijeron que Anneliese venía predispuesta al martirio, al castigo religioso, que Anneliese venía preparada para decir, bueno, esta chica siempre le han dicho que Dios es la salvación y que cualquier impulso sexual y banal es negativo, y cuando ella empieza a tener estos ataques de epilepsia, en su concepción católica, se traduce en, esto es Dios castigándome. Cuando estos dos expertos terminan de dar su testimonio en la corte durante el juicio, Marian Tora está que no sabe dónde meter la cabeza. No sabe qué decirle a sus dos, a Alt específicamente, que es el sacerdote que está defendiendo. Recordemos sus que... clientes, a su cliente, pero solo su cliente, ¿no? Porque ella solo está legalmente defendiendo a Alt y a Renz lo está defendiendo otro abogado y a los Mikkel los está defendiendo el defensor de nazis. Entonces,
este juicio no está funcionando muy bien para el lado de la defensa. Marian Tora está decepcionada, está enojada con los dos médicos que se supone que iban a ayudarla y terminaron empeorando las cosas. Pero bueno, están todos, los médicos básicamente la confrontan, le dicen, pues nosotros no vamos a hacer perjurio, o sea, a nosotros nos llamaron, están en juego nuestras vidas, nuestras carreras médicas, pues ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres? ¿Nos trajiste aquí para mentir o nos trajiste aquí para dar nuestra opinión experta? Porque nosotros la dimos, ¿no? Y Marian como que de alguna manera sí esperaba que pues la avalaran. Hicieran paro. Mínimo, ¿no? O sea, pues hagan paro, perros. Pero estos vatos le dicen, Nel, nosotros venimos a protegernos a nosotros y a dar nuestro verdadero testimonio. Me llama la atención de esa elección y que le han dado de los Arla, digo, o sea, por supuesto que éticamente correcto de parte de ellos, pero, o sea, si tú quieres defender, pues mandas uno un poquito más tendencioso, ¿no? Es lo que pensaría alguno. Pero, o sea, realmente no entiendo o no sé cuál sería su relación personal, ¿no? Fuera del juicio, como para verlos elegidos a ellos y todavía tener la idea de que te van a echar la mano. O sea, o realmente ella pensaba que efectivamente, y con todas las de la ley, estaban bien y solamente tenían que avalarlo. Y pues no mames, qué pedo, güey. Yo creo que fue un movimiento veloz y mal calculado de parte de Marian Tora. A estas alturas el juicio ya está empezado, ya lleva rato, ya hay múltiples acusaciones contra los clientes, ya se está viendo mal la situación y yo siento que Marian en una patada de abogado legal trata de decir, bueno, ok, si los dos sacerdotes están tan orates como la gente está diciendo, ¿qué tal si eso nos salva? Yo siento que eso fue la estrategia de Marian Tora. Marian Tora debe haber dicho, pues si tanto tienen ganas de acusarnos de locos, pues que los acusen de locos y utilizamos una defensa donde digamos que estos dos sacerdotes estaban en un estado mental que no es condenatorio. Creo que esa fue la intención de Marian Tora. Ella, yo siento, esperaba que estos nuevos expertos satanizaran la psique de los sacerdotes y al hacer esto fuera o hiciera que el jurado fuera más suave con la condena. Y creo que no le salió. Honestamente, creo que esto fue lo que pasó. No lo digo como a ciencia cierta, sino lo digo como una opinión personal. Pero estoy casi seguro por cómo se dieron las cosas. O sea, por el hecho de que presentan a Sates y ella como que se molesta y dice, pues nosotros también queremos presentar a nuestros expertos. Órale, tráigalos. Y entonces ella va y busca a estos vatos. Se siente como apurado cómo los busca. Y siento que ella está buscando un escape para por lo menos para Alt. Y no lo logra. Inmediatamente después de estos testimonios, el juez, durante el juicio, habla directamente con el jurado. Esto sucede en algunos juicios. Bueno, México no tiene tradición de juicios orales. Hasta hace unos años empezó sus juicios orales. Y obviamente este concepto de gringo, ¿no?, que tenemos del juicio, no existía en México. Sí. Aquí en México un juicio era una persona llevando en un taxi 800 papeles a los juzgados y otra persona fingiendo que los leía, ¿no? Ese era un juicio en México. Y bueno, pero aquí como es un juicio oral, en algunos juicios orales es común que el juez no puede determinar la culpabilidad. Esto creo que es bien importante entenderlo. En un juicio oral, para eso está el jurado. El jurado son tus pares, ¿no? Son personas que son como tú, que van a determinar si tú eres condenable o no. Una vez que el jurado determine esto, tu culpabilidad, el juez sí puede declarar una sentencia. ¿Por qué? Porque él es una persona que conoce la ley y el jurado no, ¿no? Pero aquí en este caso, el juez detuvo el juicio después de estos testimonios expertos, habló directamente con el jurado y les dijo, miren, no depende de mí, pero estoy esperando, honestamente, que encuentren a los 4 acusados culpables de homicidio negligente. Porque si no lo hacen, aquí hay algo mal, ¿no? O sea, básicamente el vato les dijo, no depende de mí, pero sí depende de ustedes. Y si no lo hacen, bola de babosos, ¿no? Porque el juez estaba totalmente convencido de que no había hacia dónde moverse. Anneliese había muerto de hambre y las 4 personas que no le habían dado de comer por 2 meses estaban ahí presentes. Entonces no había mucho hacia dónde moverse. A él le importaba un pepino el exorcismo o no. Él simplemente quería ser realista con el hecho de que había una mujer muerta de hambre y 4 personas que no le dieron de comer y 4 personas que decían estar interesados en su salud. El juez manda a que el jurado se retire.
para alcanzar un veredicto y él les dice, tengan en claro que ninguno de los 4 acusados que tenemos aquí enfrente hizo nada para impedir la muerte de Annalise. No la mataron, pero ninguno fue y la metió en un hospital, ninguno fue y la obligó a comer un sándwich, ninguno fue y le puso un suero. Ninguna de estas 4 personas que decían estar en pro de su bienestar hicieron algo verdaderamente útil para salvarle la vida. Así que espero que, por lo menos, de homicidio negligente, los encuentren culpable. Y bueno, el jurado salió después de un ratito y declaró culpables a los 4, dicho y hecho. Pero el juez aquí como que se suavizó un poco. Por petición del mismo juez, ninguno de los 4 acusados vio cárcel. Ah, perro, qué pedo. ¿Qué pasó? Sí, bueno, a mí me parece que este juez entendía muy bien exactamente dónde estaban parados. Él no quería ver nada más así a estos sacerdotes sufrir, tampoco era como un vato empedernido con castigar a la religión. Era un tipo que decía, aquí hubo un caso de negligencia y vamos a pagar. No tienen que pagar con sus vidas ni con sus carreras completas, pero sí necesito que los encuentren culpables. Tampoco les voy a dejar caer el gran martillo y los voy a meter 30 años a prisión, porque tampoco me parece que haya habido ni malicia, no había premeditación, obviamente, no había reincidencia, no había antecedentes penales previos, no había nada como para realmente zurrarles pues en la cabeza, pero sí pues darles un buen manazo, ¿no? Entonces el juez dijo, ok, ¿ya los determinaron culpables? Sí, chido. Alcanzamos veredicto, ahora va el castigo. Ninguno de los 4 va a ver la cárcel, pero sí va a haber reprimendas y castigos. Para los 2 sacerdotes, órale, los 2 sacerdotes los está avalando la Iglesia Católica, que paguen. Entonces el juez les dijo, ok, ustedes 2 que son sacerdotes y que su juicio, sus abogados y todo el pedo se lo está pagando la iglesia tiene varito. Entonces ustedes 2 van a pagar unas multas bien cabronas. Ese es su castigo. ¿Sí? Que quiera la iglesia meterse en babosadas en mi territorio, van a tener que pagar. En cuanto a Ana y Joseph, el juez fue mucho más comprensivo, podemos decir. Él habló con Ana y Joseph y les dijo que a pesar de que él consideraba que ellos habían pues colaborado en la muerte de su hija o que habían sido en parte responsables, él también determinó que eran 2 padres que habían perdido a una hija, que habían sufrido horriblemente y que además no tenían una institución detrás financiando su juicio. Él sabía que de alguna manera ellos estaban cubriendo su propio juicio y que no había nadie, o sea que en el momento en el que la iglesia saliera de este caso ya no los iban a respaldar. Entonces, para Joseph y Ana, el juez determinó que no había nada que pagar, que el dolor por la muerte de su hija, ahora que ellos estaban en una situación donde eran vistos como responsables, era suficiente castigo. A mí me parece como una resolución casi poética de parte del juez, ¿no? Como lo único que quería es que aceptaras tu culpa y ahora que la aceptas, ese es tu castigo. ¡Boom! ¿No? Con los papás. Y con los sacerdotes, pues sí, a ver, perros, ustedes no pagan impuestos, órale, pues ahora los van a pagar, ¿no? Ok, bueno, va. María Antora, que era la abogada de Alt, intentó que eliminaran incluso la multa y intentó que se retiraran todos los cargos. O sea, ella intentó apelar, ¿no? Básicamente, que es como se conoce, ¿no? Intentó hacer una apelación y el Estado se la negó. Le dijeron, no hay apelación, te la apelas. Tus sacerdotes van a pagar y los papás de esta chiquilla ya sufrieron suficiente, pero son encontrados legalmente culpables. El argumento de María Antora para apelar se centraba en la idea de que Annalise, cuando había muerto, había sido una adulta y de que varias veces en lo que ella consideraba un estado consciente había rechazado atención médica. Porque bueno, en el episodio pasado recordamos que dijimos un poquito que Annalise había hablado con Peter y había hablado con algunas de sus hermanas y había hablado con Thea Hein y en por lo menos 3 ocasiones o 2 ocasiones distintas le había dicho a cada una de estas personas que ella negaba atención médica, ¿no? Ella se negaba a ser hospitalizada, ella se negaba a alimentación parenteral, ella se negaba, bla, bla, bla. Y en los testimonios de Peter, ella lo había hecho de una forma totalmente consciente. Entonces, bueno, María Antora, la abogada de Alt, argumentaba que había habido un adulto responsable y consciente que había negado tratamiento médico y que eso no era responsabilidad ni de los sacerdotes, que eran ayudantes espirituales, ni de los papás que no habían intentado dañar a su hija.
doctora creía que Anneliese básicamente estaba en su derecho constitucional de rechazar tratamiento por razones de fe, y que el hecho de que el juez, que se llama Bolender, por cierto, pero bueno, el hecho de que el juez hubiera querido forzar eso era básicamente un caso de discriminación religiosa. O sea, tú estás discriminando a Anneliese porque ella por su religión negó tratamiento, y eso es perfectamente legal. Pero, pues obviamente todo esto solo tenía sentido si haces un bypass a la condición psicológica de Anneliese, ¿va? Que no era la mejor. Y eso fue lo que se afianzó el juez, de decirle: Nel, lo siento, buen intento, amiga, pero esta morrita tenía el cerebro destrozado y la mitad del tiempo no sabía lo que estaba haciendo ni diciendo. O al menos eso es lo que dicen algunos de los expertos, que sí hubo casos de psicosis, que sí hubo brotes psicóticos, que la depresión sí afectó su psique y la empujó a hacer cosas que una joven normal de 20 y tantos años no hubiera hecho. Así que el día 21 de abril de 1978 se anunció que, a razón de las opiniones de los expertos que sí iban a tener un fuerte peso en el veredicto, se consideraría que, para cerrar el caso, Anneliese legalmente, a lo que el juez respectaba, jamás había estado en un estado mental suficientemente sano como para rechazar atención médica, esto por los brotes psicóticos y por la depresión y por la misma epilepsia, y entonces sí eran responsables los 4. Así que, según la corte, Anneliese no estaba en su sano juicio a partir de mayo de 1976, y ella muere en julio de 1976, entonces muere sin estar legalmente en su sano juicio, y por lo mismo, bueno, los cuatro responsables se vuelven legalmente culpables. El juez finalmente declaró que el exorcismo había simplemente funcionado para empeorar su condición, que no había mejorado o aportado positivamente a su salud, que alimentación parenteral y a lo mejor internar o hidratar de otra manera a la joven hubiera sido positivo, y que, como no se hizo, el caso de negligencia cerraba y ahí quedó. La sentencia, a la mera hora, ya cuando el juez salió y dio el martillazo, sí incluyó 6 meses de prisión, pero eran nada más en papel. Pegó con el martillito y dijo: ok, los sentencio a los 2 padres, no a los papás de Anneliese, a los 2 sacerdotes, los sentencio a 6 meses de prisión, que pueden ser suspendidos de inmediato por una multa de 4.800 marcos alemanes para Alt y por una multa de 3.600 marcos alemanes para Renz. Esto, si tienes curiosidad de la conversión, son más o menos 50,000 pesos actuales para Alt y 38,000 pesos actuales para Renz. Entonces, en total estamos hablando de que les cobraron poquito menos de 88,000 pesos. 88,000 pesos entre los dos para no mandarlos 6 meses a prisión. Y obviamente este costo completo lo cubrió la Iglesia Católica. Y los 4 acusados tratan de apelar con sus 3 abogados. Se niegan nuevamente las apelaciones, más allá de la de Marian Costa, que ya había pasado, pero se niegan todas las apelaciones. Y finalmente, bueno, la diócesis de Wurzburgo, que era la que avalaba a estos 2 sacerdotes, termina pagando estos 90,000 pesos sin ningún, pues, que es una pluma para una gallina, ¿no? La verdad. No hubo ningún sufrimiento para la iglesia. Para la iglesia nada más fue la vergüenza, ¿no? De decir: ay, ya hicimos un ridículo público. Y bueno, este es el siguiente parche que viene. La diócesis de Wurzburgo, muy preocupada por la mala imagen que este asesinato negligente le estaba dando a esta institución religiosa, automáticamente se pone el parche. Emiten una carta a nombre del obispo Stangl, que es el que hemos estado mencionando en toda esta temporada. Esta carta está fechada, pero está falsamente fechada. Es decir, la carta la emiten al final del juicio. El veredicto del juicio es me parece que acabo de decir abril del 78. En abril del 78 cierra el juicio. Pero cuando la diócesis de Wurzburgo emite esta carta, que sale obviamente después del 78, la emite con una fecha anterior. Entonces esta carta se publica con fecha del 11 de agosto del 76, como si la hubieran supuestamente escrito y publicado justo después de la muerte de Anneliese. Me parece, bueno,
me parece vil esto de parte de la diócesis. Pero bueno, ¿qué decía en la carta? Bueno, en esta carta se explicaba que la postura de la iglesia había cambiado desde antes de que muriera o desde cuando se murió Anneliese, que a pesar de que en la Biblia Jesús expulsa demonios dentro de las páginas del Nuevo Testamento, la iglesia actual, el Vaticano 2.0, no consideraba la existencia del mal como algo físico o capaz de afectar metafísicamente a la humanidad. Sí, el Vaticano reconoce que el mal existe, pero defiende que el mal no solo es espiritual, también existen males físicos, males médicos, males psicológicos, por lo que esta carta realmente nada más es la diócesis de Wurzburgo lavándose las manos y diciendo: nosotros no avalamos este exorcismo, aunque Stanglave haya afirmado que sí se hiciera. Eso es lo que está haciendo la carta. Bueno, pues sí, limpiándose la colita. La carta también reconoce que el concepto de posesión causó estragos durante la Edad Media y que la nueva postura de la nueva iglesia era que el bautizo era suficiente para salvar a los hombres. Si estabas bautizado, nadie te iba a poseer, ningún demonio te iba a hacer daño. El exorcismo no era un rito que la nueva iglesia católica avalara o de alguna manera promocionara. Lo que se describe como... esto es una cita literal, nada más para que quede claro, la leo. Lo que se describe como posesión puede, de acuerdo con la visión del mundo moderno, referirse en realidad a dos condiciones. Puede ser, en la mayoría de los casos lo es, una enfermedad seria, pero también puede ser, como demuestran las experiencias místicas sin poder negarlo, una inmersión particularmente profunda en la pasión de Jesús. O sea, a ver, ¿qué quiere decir esta cita? Esta cita dice, pues ni con Dios ni con el diablo, ni calientito ni frío, ¿no? Sí reconocemos que seguimos creyendo en la posesión, pero también reconocemos que lo que antes en el medioevo llamábamos posesión, hoy en día se puede confundir con enfermedad mental. No estamos diciendo que no exista el poder ni divino ni demoníaco porque nos quedamos sin chamba. Lo que estamos diciendo es que en algunos casos lo que se cree que es posesión es enfermedad mental. Y en otros casos no es el demonio, es martirio, es un santo o un mártir viviendo experiencias similares a las de la pasión de Cristo. Ese es el cierre de esta cartita. Bueno, es el cierre, pero es el núcleo central de esta cartita. Entonces, pues dice por ahí la Biblia, ¿no? Que Jesús vomita a los tibios, pues muy tibia, ¿no? Su carta Sí, su cartita religiosa. Según Jesús. Honestamente sí, porque, o sea, pues nomás están cubriendo las nalgas, es lo único que está haciendo la diócesis, ¿no? Nosotros no avalamos, sí, nuestro obispo sí firmó que sí se hiciera este exorcismo, pero nosotros no avalamos que los exorcismos sean una verdadera solución. Es mejor nomás bautizar a sus niños, pero sí llévenlos al médico. Y sí, lo que usted cree que es exorcismo sí puede ser enfermedad mental, pero eso no significa que Jesús no tenga poder y el diablo no tenga poder, ¿eh? No es lo que le está pasando a esta chica, pero sigue existiendo el poder religioso. O sea, es ponerse el parche muy después de la herida, pero una herida demasiado grande como para cerrarla con un curita. Bueno, esta carta continúa recordándole a los lectores que los exorcismos no son magia. Los exorcismos no tienen poder sobrenatural, son simple oración. La oración tiene poder porque tiene peso en el ser humano, pero no es ninguna magia mística. Una persona que no cree poder controlarse a sí misma puede mejorar, establece esta carta, por medio del poder de la oración, pero orar no debe excluir asistencia médica, dice esta carta. Bueno, la carta también reconoce que... Rézale a Dios, pero sigue remando. Exacto, más que rézale a Dios, pero sigue usando antibióticos. Eso es exactamente lo que dice la carta, ¿no? Sí, vacúnate contra COVID, reza todo lo que quieras mientras te metan la jeringa. Sigue haciendo lo que se te antoje espiritualmente, pero que lo espiritual no reemplace a lo físico, que me parece bueno, si vamos a hablar de cagues o metidos de pata de la Iglesia Católica, me parece por lo menos una buena resolución, porque aquí la Iglesia Católica metió la pata con el exorcismo de Anneliese Michel horriblemente y mataron a una chica
por no ponerle la jeringa. Entonces, por lo menos, si sirvió de algo toda esta experiencia, es para que la iglesia dijera, bueno, está bien, o sea, perdón, bueno, sí, la cagamos, no estamos diciendo que no tengamos validez, síganos dando su diezmo, por favor, pero sigan yendo al médico. Bueno, ok, logros parciales. La carta también reconoce que si bien hay síntomas del espíritu, muchos otros síntomas son de la mente, que no desacredita la fe de ninguna manera a la psiquiatría y que la labor de la iglesia no es ofrecer bienestar, sino tranquilidad y esperanza, que sanar sigue siendo un respecto del cuerpo y que cierra la carta diciendo, cito, un exorcismo nunca será reemplazo de ayuda médica. Pues no, ¿verdad? Pero pues se tuvo que morir alguien, como dice la frase, niño ahogado, pozo tapado. Ahora que sí, ya se les murió la chamaca, ahora sí tapamos el pozo. Bueno. Esta carta, para ponerse el curita en el balazo de la Iglesia Católica, contradice de alguna manera el mismo ritual romano, ¿no? El mismo ritual romano nos está diciendo que pues si un alma está poseída, está poseída. Pero, bueno, esta carta también va a servir para revisar el ritual romano. Sorpresa, sorpresa. Previo a 1999, el ritual romano era ligeramente distinto. Pero después de este incidente que altera la visión de la Iglesia Católica post revisión del Vaticano 2.0, en la versión revisada del ritual romano de 1999, el ritual romano ya no advierte que exista una presencia demoníaca frente a la afirmación de que un demonio se está tratando de hacer de un pedazo de tu alma. Toda esta mención súper alarmista que sí estaba antes en la versión del ritual romano, ahora ya la quitó la Iglesia Católica. Ahora ya no dice, sí, el demonio puede tomar posesión de tu alma en cualquier momento. Ya quitaron esa parte alarmista. Bueno. La carta del obispo de Wurzburgo cierra con la intención nuevamente de proteger a la iglesia de la tormenta mediática, contradiciendo 2000 años de historia religiosa. La carta dice que el diablo no existe y que todos los casos registrados de posesión modernos deben ser reconocidos como casos, una de dos, o casos psicológicos o, en el segundo caso, como casos de martirio donde la persona no está siendo poseída por el diablo. No son ataques del diablo. Es la persona reproduciendo los síntomas de la pasión de Cristo. Eso es lo que termina diciendo la carta. Entonces, la carta desavala todo lo que Renz y Alt y el otro sacerdote habían estado intentando hacer. La carta desavala todo lo que le habían prometido a la familia de Anneliese. La carta dice, en pocas palabras, todo lo que le pasó a su hija, aunque le dijimos que sí era cierto, ahora públicamente estamos diciendo que no lo es. Bueno, muchas gracias por el apoyo. Sí, o sea, se lavaron las manos. La Iglesia Católica, bueno, ellos inventaron el término, ¿verdad? De lavarse las manos con Poncio Pilato. Entonces, bueno, ellos aplicaron su propia teoría. Bueno, me queda muy claro. Termina el infame juicio del caso de la muerte de Anneliese Michel y luego de este proceso legal se da por oficialmente cerrado el caso en el año de 1978. Un caso que comenzara casi tan atrás como el 71, ¿no? Si no estoy equivocado, entre 71 y 73 fueron los años más livianos de este caso. 73 a 76 fue lo verdaderamente pesado, pero cuando lo vemos en retrospectiva, es casi una década de sufrimiento para esta chica que tuvo que pasar por... Sí, está pesadísimo, ¿no? Que tuvo que pasar por no poner la fe en el lugar adecuado. Voy a usar este fraseo tendencioso. Obviamente, después del 78, los sacerdotes desaparecen un rato. Los papás de Anneliese desaparecen un rato porque los medios los empiezan a acosar bien machín. Por casi 30 años vamos a tener silencio mediático. No que en ese momento no hubiera documentos del juicio ni nada. Obviamente el juicio pues, era la comidilla de toda Alemania y se estuvo reportando en las primeras planas de los diarios locales bávaros, pero como si fuera el nuevo alimento de Pati Chapoy, ¿no? Pero
Creo que Pati Chapoy ya ni existe, pero no sé. No estoy muy versado en, en las profundidades de la televisión abierta. No sé quién sea su nuevo equivalente. Vas a saber cuando se muera esa cabrona. Van a hacer un pinche argüendazo, vas a ver. O sea, sí, claro, para nuestra generación ella fue la chismosa al aire, ¿no? Durante mucho tiempo. No sé si de nuevo siga o si ahora es, ¿cómo se llama? Pedrito Solís o alguno similar, algún similar. O no sé si volvió Laura en América. No sé qué está pasando, honestamente. No he tenido tele abierta como en 15 años, entonces no sé qué está pasando. Pero, bueno, quien haya sido en ese momento el equivalente bávaro a Pati Chapoy se estaba divirtiendo de lujo con todo el caos de este caso. 30 años más tarde, el padre Alt va finalmente a hacer declaraciones. Yo creo que estas declaraciones vienen, pues obviamente vinculadas a su edad, ¿va? 30 años después del 78, a estas alturas, si no está chocheando, ya está por lo menos sintiendo la manita huesuda, ¿no? En el brazo, así de que ya vienen a llevárselo, como el meme, fui un buen meme, ¿no? Sí, te llevamos, ¿no? Entonces, yo creo que ya vienen por él, y 30 años después, el padre Alt, más o menos por ahí ¿qué sería? 2008, ¿no? 2007, 2008, el padre Alt hace unas de las últimas declaraciones al respecto del caso y dice lo siguiente. Se comenzaron investigaciones que no son dignas del nombre. Algunos individuos con nombres importantes creyeron que nos podían juzgar. No sabían nada de aquello en lo que participamos. Ni sabían nada de las hermanas de Anneliese, no sabían nada de mí. No hubo llamadas ni cartas, ni siquiera nos dejaron hacer declaraciones. Solo hubo condena y un juez que sí estuvo dispuesto a aprobar que nos sentenciaran. Según ellos, lo sabían todo. Días después de la muerte de su hija, tenemos una de las pocas declaraciones públicas de Anna Mikl. Y Anna lo único que dijo fue: lo peor de todo es que, a pesar de lo mucho que se ha escrito de este caso, nadie cree aún en el diablo. No me gusta, no me gusta esta mentalidad, ¿no? ¿What? O sea, para ella... Haber dicho, no, mi pobre hija, no, una mamada así, es como, no creo en el diablo. ¿Qué pedo, güey? Exacto. No, murió tu hija, cabrona. Exacto, eso es. O sea, acabas de dar exactamente con mi sentir, que es como, pues mira, por lo menos si creyeras en el diablo, habría valido la pena que se muriera mi hija. Pero como ni crees, pues no sirvió de nada. Ay, señora, pues enfóquese en el verdadero problema, ¿no? Todo el tiempo yo siento cero arrepentimiento, siento un ego religioso detrás de los 4 acusados. Siento que los 2 padres y los 2 papás de Anneliese siempre estuvieron montados en su macho de decir, si mi hija se murió, es porque Dios así lo quiso, y si tú no lo crees, tú estás mal y yo estoy bien. Y todo el tiempo se siente ese discurso. Las últimas pequeñas notitas que salieron de este caso salieron entre 2005 y 2008, para que veas lo reciente que se siente, ¿no? O sea, ya había terminado la trilogía de Matrix y todavía se estaba hablando del caso de Anneliese Mikel, para que tengamos un parámetro. La referencia perrona. Bueno, es que hemos estado usando el cine, ¿no? Los estrenos de cine durante toda esta temporada como una especie de parámetro psicológico, ¿sí?, de la modernidad. Pero podemos decir también que ya había salido ¿qué te gusta? Ya había salido Windows ME, no sé. ¿Qué pasó en el 2005? Bueno, no sé qué estabas haciendo tú. Yo ya estaba, en 2005 yo estaba empezando mi carrera, llevaba 1 año en la carrera, ya era menos darquetón, ya había empezado a tomar mejores decisiones de votación, ya no había votado por alguna tarugada, no sé, bueno, a lo mejor sí, ya no me acuerdo. Pero eso no es lo que nos importa, no importa mi carrera aquí, lo que importa, que parece que tampoco le importa a la gente que me paga, ¿verdad? Pero bueno, lo que sí nos importa es que en el 11 de noviembre del 2005, Elizabeth Day, del diario Telegraph, entrevistó a Anna Mikl. Este es uno de los pocos momentos donde Anna Mikl se soltó a hablar años después del caso, ¿no? Tenemos esta pequeña declaración que fue semanas o días después de la muerte de su hija, de tanto hablar del caso y nadie cree en el diablo. Bueno, y décadas después llega esta periodista y les dice, a ver, vengo a entrevistarlos. ¿Por qué crees que los entrevistó en 2005? ¿Qué crees que haya pasado? Estamos hablando justo de películas, ¿no? Bueno,
En 2005 estrena Algún exorcismo, ¿no? Sí, El exorcismo sentido. de Emily Rose. La película directamente Está basado en... inspirada. Ajá, exactamente. Entonces en 2005 se revitalizó todo el Entonces fue interés una por el caso. entrevista, ¿cómo se llama? De publicidad, ¿no? ¿Qué Por onda? Tenemos una supuesto. sobreviviente. Por No seas supuesto. mamón. Fue morbo puro, ¿no? O sea, fue esta reportera, Elizabeth Day, del diario Telegraph, seguramente fue y dijo, oye, ¿y si entrevistamos a los papás de la verdadera Emily Rose, que es Anneliese Michel, ¿no? Pues vamos, ¿no? Y bueno, Con todo respeto, tremenda hija de puta, güey. Qué güey. sí está gacho, ¿no? Está gacho el morbo, ¿no? Digo, finalmente no te vas a salvar de eso. Si es en una película de tu vida o de tu caso, pues alguien te va a ir a buscar, ¿no? Sin duda va a querer verla. Claro. Pero el primero que te busca es el hijo de puta mayor, o sea, la neta. Es el cabrón con iniciativa y audacia que como dices, no mames, cabrón, te pasaste de verga, güey. No sabemos si Elizabeth Day fue la primera que buscó a Anna Michel, pero fue la única que consiguió la siguiente declaración que les leo en este momento. No quiero ver la película del exorcismo de Emily Rose. Es más, no sé nada de ella. Claro que extraño a Anneliese. Ella era mi hija y alcanzo a ver su tumba desde la ventana de mi casa. La visito a menudo, le llevo flores, pero sé que nosotros hicimos lo correcto, porque yo vi las marcas de Cristo en sus manos. Ella murió para salvar almas. Ella murió para salvar sus pecados. Ponte a pensar como ella. O sea, eres una madre católica que perdió a su hija. Tienes dos opciones. ¿Es lo que el jurado dijo que la cagaste y vas a vivir miserable toda tu vida? ¿O le metes tercera pedo religioso y dices que efectivamente lo que sucedió tenía que suceder por gracia de Dios y que tu hija es un agente divino? Creo que es más superable para una persona así el vivir una cosa así que simplemente decir, ¿sabes qué? Sí la cagué, güey. Y no sé cómo revertir toda esa enseñanza que tengo católica de toda mi vida. O sea, creo que es más natural hacer lo que está haciendo, aunque suene bien pinche loco. Estoy desde una perspectiva lógica y humana y psicológica, estoy totalmente de acuerdo contigo con el hecho de que, ya sabes que yo tengo una postura a lo mejor un poco más cínica en este respecto, pero el producto que te vende una iglesia es un producto perfecto, dice por ahí una frase, porque si te funciona a ti, lo pagas y chido. Y si no te funciona, entonces es tu fe la que falló, no el producto mismo, y lo pagas y chido, ¿no? Pero esta venta de autoengaño que tiene la iglesia, las iglesias o muchas religiones, no sé si todas las religiones, pero casi todas las religiones funcionan bajo el mismo constructo de venderte una fe en los huecos, en los vacíos, ¿no? Algo que ya hemos platicado. Esta no es la parte que me saca de onda ni que me aterra un poquito esta declaración. Obviamente entiendo que esta mujer tiene, como tú bien dices, dos opciones: aceptar que la cagó o seguirse autoengañando. Y elige, aquí muy claramente, seguirse autoengañando. Eso no es lo que me aterran las últimas palabras. Me aterra que su propia madre la está elevando a su hija al mismo nivel de Cristo. Esta es la parte que me saca de onda. Ella también murió para salvar almas. Ella también murió para lavar sus pecados. La está comparando directamente con la figura crística. Esta es la parte que a mí me saca de onda. No el hecho de decir, pobre mujer se sigue autoengañando porque no quiere aceptar que ella fue partícipe en la muerte de su hija, sino el delirio total, 30 años después, de decir, mi hija es casi la segunda venida de Cristo. Como Cristo que vino a lavar los pecados de la humanidad, mi hija fue casi igual. No creo que se refiriera tanto a ese nivel, sino como parte de la ideología católica que es pues servir al prójimo, ¿no? Adentro de todo el cagadero que hay burocrático y político dentro de la iglesia, pues la filosofía de Jesús es una filosofía pues humana, ¿no? Y es servir al prójimo, ¿no? Ayudar al prójimo. Y creo que ahora iba más por ahí que decir, fue la pinche Mesías y todos fueron unos pinches culeros porque la mataron, güey, porque no creyeron en ella, una mamada así, ¿no? Digo, es lo que yo pensaría. Es ilógico y va en contra de su misma religión pensar que su hija se está codeando con Cristo, güey. Se supone que las figuras más cercanas a la figura de Cristo son los mártires. Entonces yo más bien creo que ella está no solo diciendo mi hija murió por obra divina o por
voluntad de Dios. Ella está diciendo al final, mi hija era una mártir. Eso es lo que yo verdaderamente creo. Y creo que ella sí lo creía, porque ellos estaban casados con la idea del martirio. La misma Anneliese estaba casada con la idea del martirio. Y al final de la defensa de María Antonia en el juicio, se trata de alguna manera de martirizar a Anneliese otra vez. Y cuando inventa la Iglesia Católica todo este rollo de la monja carmelita para exhumarla, otra vez es reafirmar el discurso del martirio. Anneliese, frente a los ojos de lo que quería defender la iglesia y los padres de Anneliese, era una mártir. Y una mártir es eso, es una persona que está tan cercana a Dios que sufre el mismo sufrimiento de Cristo, ¿no? Entonces, yo creo que más bien es eso. No es que estuviera diciendo, es la siguiente Mesías, no tan así, sino Ana muere o Ana vive hasta el fin de sus días convencida de que su hija verdaderamente era una mártir y que a sus ojos debieron haberla canonizado, debieron haberla santificado dentro de la iglesia. Eso es lo que sí creo de estas palabras. Obviamente me parece totalmente normal que no quiera ver la película, porque la película sí es ofensiva. O sea, la película es explotativa, ¿no? Podemos meterla dentro de la categoría de cine explotación, que el cine explotación son todas aquellas películas que la gente no va a ver por la trama, porque ya saben cómo van a acabar. Van a verlas por el morbo, ¿no? Entonces, si una película es más dominada temáticamente por morbo que por una trama interesante, se convierte en cine explotativo. Y todas las películas de exorcismo son cine explotativo. Tú no vas a ver una película de exorcismos porque sientas que va a tener algo diferente o que la trama te va a sorprender. Vas a ver una película de exorcismo por ver el morbo de a ver a quién se le rota la cabeza, se parte en dos, a ver quién sale volando, a ver a quién avientan por una ventana, a ver quién se hace pipí en una alfombra, ¿no? Esos son todos los tropos de las películas de exorcismos. Obviamente me estoy basando en El Exorcista directamente para tomar todos estos tropos. Que recordemos que por muy buena que sea El Exorcista, sigue siendo una explotación de un caso real, ¿no? Que es el caso, mencionábamos en el episodio pasado, el caso del famoso Roland Doe de 1949 en Washington, D.C., que es el primer gran exorcismo exitoso del siglo XX de la Iglesia Católica, y es el exorcismo en el que se basa el libro, la novela original del Exorcista, para armar el caso de Reagan, ¿no? Que es una especie de símil femenino de Roland Doe. Todas estas películas son explotativas. En 2005, cuando estrena El Exorcismo de Emily Rose, entrevistan a Anna Meikle y Anna sigue casada con la idea de que su hija murió como una mártir. Regresémonos atrás en la historia. Obviamente, en el año de 1978-79, los Meikle tuvieron que pagar su propia parte del juicio. Tuvieron que pagarle a su abogado defensor de nazis y económicamente la familia Meikle quedó no en bancarrota, pero sí en un estado pues incómodo económicamente hablando. Precario. Sí, precario, totalmente. El padre Arnold Rentz, que fue el otro involucrado, fue el primero en morirse. El padre Rentz fallece el 17 de mayo del 86. No estoy diciendo que esté bien, ni estoy diciendo que haya sido a consecuencia mística del caso. Estoy diciendo que simplemente pues, fue el primero al que le tocó. Entonces, el caso cierra oficialmente en el 78. Para el 86 ya está muerto Rentz. Esto es pues menos de 10 años después de terminado el juicio. El papá de Anneliese, es decir, Joseph Meikle, fue el segundo de los involucrados en el caso en fallecer. Joseph Meikle muere en el 89, 3 años después de Rentz. El padre Ernst Alt siguió un rato. Dijimos que estuvo dando buenos testimonios un rato. Es más, hasta le tocó conocer a Juan Pablo II en 1996. Juan Pablo II ya es que hacía giras como si fuera el Elton John. Para todos lados iba y ahí lo recibían con espejitos y todo. Aunque bueno, a mí políticamente Juan Pablo II me parece un tipo súper despreciable, honestamente. O sea, en términos políticos sabemos que él estaba súper en contra. Tuvo sus cositas. Sí, claro, ¿no? O sea, él venía súper sesgado, traía unas ondas acá bien densas, donde metió mano política en asuntos del Estado, cuando se supone que pues no debió haberse metido por ella. Pero bueno, ese será asunto para otra temporada. Pero lo que sí puedo decir que está chistosón es que
Juan Pablo II abiertamente se declaró en contra del ritual del exorcismo. Juan Pablo II no era partidario de toda esta parte más esotérica de la vieja Iglesia Católica. Y es chistoso que hayan llevado a Ernst Alt a conocer a Juan Pablo II en 1996, siendo que pues, es uno de los exorcistas más infames de la historia del catolicismo. Entonces, Peter, cerremos un poquito la historia de Peter. Peter era el novio de Anneliese. Peter, pues eventualmente después de todo este cagadero, continuó con su vida y se casó con una chica llamada María Klum. Se convirtió en un maestro de escuela. Peter vive hasta la fecha, está retirado, ya es un hombre mayor, tiene 6 hijos, se le quedó el dejo católico ahí, tiene 6 chamacos y hasta la fecha, en las últimas declaraciones que pudieron sacarle al respecto, Peter sigue defendiendo que él cree que a pesar de no haber sido un católico en ese momento, Anneliese Michel estuvo verdaderamente poseída en contra de todo diagnóstico médico. Roswitha Michel, la hermana más sonada de todo este caso dentro de los defensores de Anneliese, eventualmente cambió de parecer a por lo menos una de todas las personas involucradas. Roswitha Michel, después de muchos años de haber defendido a capa y espada que la muerte de su hermana era un acto divino, se convenció a sí misma de que, pues no, eventualmente ella acepta que el padecimiento de su hermana fue psicológico, que su hermana sufrió una fuerte depresión y que lo lamenta, ¿no? Roswitha Michel reflexiona un poco aquí y parece ser la menos apegada a sus creencias tradicionales. Thea Hein fue la amiga, o podemos decir, no sé si susodicha amiga de Anneliese Michel, porque pues sí, fue una amiga, pero pues no le ayudó en mucho. Thea Hein estuvo a punto de ser acusada en el juicio, pero no fue acusada porque en el juicio no se acusó a ninguna persona que no haya estado presente en la madrugada del 1 de julio. Eso fue lo que determinó quiénes sí fueron acusados y quiénes no. Thea Hein, aunque estuvo involucrada en el caso, participó, llevó a productores a la casa de Anneliese a que la grabaran, grabó audios de ella y era muy morbosamente religiosa. Thea Hein no fue acusada durante el juicio y fue de pura chiripa. ¿Por qué? Porque se supone que Thea Hein debía estar allí esa noche, pero le dio meningitis y en vez de ir Thea Hein a la casa, estaba Peter cuidando a Anneliese. Y mientras en la madrugada, cuando Anneliese murió, Peter se fue. Entonces Thea Hein y Peter se salvaron de la acusación verdaderamente nada más por suerte. Thea Hein, que ya era una señora pues, más grandecita que Peter, murió el 12 de agosto de 2008 de una serie de derrames cerebrales. Obviamente nada de esto relacionado con nada místico del caso, por favor no lo vinculen. Ajá, sí, porque luego sale el morbo de sí. Divino. Ajá, o todos los... ¿Sí supiste que todos los involucrados en el exorcismo de Anneliese Michel se murieron? Pues sí, eran puras señoras de 70 años, güey. ¿Cómo no se iban a morir, no? O sea, puro vejestorio, sí, a huevo. Ajá, o sea, puro padre viejito y pura señora viejilla, ¿no? Entonces, pues oye, y el que sigue vivo es Peter, que era el único no viejito. Esto también nos dice muy claramente que como Peter y Anneliese eran más o menos de la edad, si Anneliese no hubiera sufrido todo esto, probablemente seguiría viva hasta el día de hoy. Pero bueno. Anna Michel, la madre de Anneliese, murió el 19 de junio de 2012. Ahí sí, 2012, para que veas, para que te llueva el castigo maya, azteca del fin del mundo y te lleven las olas. A los 92 años de edad. Y el padre Alt aún vive. Sí, aún está vivo. Si quieren pueden ir a entrevistarlo. Yo no puedo. Sí. El señor Alt ahí anda. No sé cuántos años tiene. Ahorita luego lo calculamos. Pero Alt ahí sigue. Sigue vivo el señor. No sé si tiene 90, 100 años. Pero sigue vivo. Y bueno, es el único involucrado vivo que no era joven o tan joven durante los días del caso. Es decir, a diferencia de las hermanas de Anneliese y de Peter, todos los demás mayores murieron. Pero Alt ahí sigue, reside en Alemania. La única ubicación que encontré fue al sur de Alemania. Obviamente no tenemos ni queremos su dirección. Y hasta la fecha, según han informado algunos medios, cree que el caso fue real. Bueno,
Annelies Mikkel, ¿cuáles son mis conclusiones? Todo lo que quiero nada más puntualizar, que todo lo que voy a decir en los siguientes minutos son mis impresiones personales de este caso, no avaladas por ninguna maestría médica, ningún doctorado. Es nada más yo, después de horas de leer al respecto de este caso, haciéndome una opinión personal. ¿Qué creo de este caso? Que Annelies Mikkel fue una chiquilla que creció en el núcleo de una familia muy religiosa, dogmática, restrictiva, que siempre soñó con servir a su fe, que siempre quiso ser catequista, que siempre quiso creer que la religión era el camino, y que a causa de una serie de enfermedades físicas centradas en torno a un caso de epilepsia en el lóbulo temporal izquierdo de su cerebro, se convenció a sí misma y con ayuda de su familia de que estaba poseída por un demonio. Creo que fue una chica que durante casi una década sufrió por algo que, como habíamos comentado en los primeros episodios, a menudo es aterrador como seres humanos, que es falta de control. Ella tenía una afectación en la parte de tu cuerpo que eres tú. Tú no eres tu húmero derecho, tú no eres tu meñique izquierdo. Ahí no reside tu personalidad, ni tu conciencia, ni el control de los órganos internos con los que respiras y filtras los químicos. El encargado de hacer esto es tu cerebro. Y cuando tu cerebro está afectado por algo, todas las otras áreas de tu cuerpo sufren. Creo que hay una infinidad de sufrimientos horribles en el ser humano, pero sufrir del cerebro es sufrir en la persona fundamental que eres, es sufrir en ti mismo. Tú eres un meca de carne, o sea, tú eres un esqueleto de carne y piel pilotado por una conciencia que vive adentro de un cerebro esponjosito, que ya dijimos en esta temporada no debe morderse, ¿te acuerdas? Entonces, bueno, hay que recordarlo. Un disclaimer importante: no mastiquen el cerebro de nadie. Ahora que está tan de moda otra vez Jeffrey Dahmer, por favor, no mastiquen el cerebro de nadie, no le echen cloro, no, en una nota totalmente aparte, no romanticen a los asesinos en serie. Compa, no lo haga. Eso, no mames, güey, está muy cabrón eso. Sí, está muy cabrón, ¿no? Yo que vivo cerca de la escena del true crime, porque la mitad de mis programas son fantasía, pero no sé si la otra mitad, pero una buena parte, pues, de lo que hago también es true crime, y siempre procuro no caer en esa ingenuidad, ¿no? De los podcasts de, ay, este güey, pues, era bien chido. Pues, ¿cómo que era bien chido? Pues, era un asesino, ¿no? Ajá. Es bastante horrible, ¿no? Sí, no mames, está muy cabrón eso. Luego ya tenemos ahorita el nuevo fenómeno de la sexualización de los asesinos en serie, ¿no? De, oh, no mames, fulanito era bien guapo, ¿has visto sus fotos? Ajá, siempre es con Ted Bundy, ¿no? Pues Ted Bundy sí era atractivo en los estándares como ochenterones, pero... Ajá, era galancillo y era berbeillo y todo, pero pues tampoco, ¿no? No hay que llevarlo a eso. Annelies, en mi perspectiva, fue una paciente en el más amplio de los sentidos de esta palabra. La palabra paciente, patiens del latín, viene de la raíz pati, y pati significa sufrir una cosa, aguantar una cosa. Así que el patiens es una persona que debe de esperar su propio sufrimiento, debe de estar pacientemente aguantando su propio sufrimiento. Esa es la definición más etimológica y más directa de que es un paciente. Y Annelies lo fue. Annelies fue una persona que desde chiquita fue enfermiza, que creció teniendo un montón de enfermedades, y luego sus enfermedades en su propia psicología la llevaron a creer que ella era como era, no por su constitución física o médica, sino por una especie de castigo divino. Si en algún momento ella estuvo verdaderamente convencida de que Dios la estaba castigando, a mí me parece que fue en los años más tempranos de su patología, y en los años más tardíos a mí me parece que ella ya no estaba segura de qué le estaba pasando, pero estaba demasiado hundida. Sus padres, su novio, Thea Hein, los sacerdotes, toda la gente que le estaba rodeando
estaba constantemente reafirmando su caja de eco, estaba constantemente diciéndole, sí, está bien, eso que crees que es un castigo, acéptalo, porque cuando Dios te castiga te quiere mucho y cuando Dios te ayuda también te quiere, pero te tocó esto, ¿no? Y esta cuestión de la aceptación también ciega del sino, del destino, del fatum, lo que te toque, aunque sea malo, viene de los dioses, acéptalo. Me parece que esta enorme caja de eco fue finalmente su verdugo. Si no hubiera estado rodeada de puras personas que resonaban exactamente con la misma idea, que ella se formó haciendo su propia tesis y que ella se formó con la misma vida dogmática y más o menos reprimida que tuvo, entonces probablemente alguien que resonara o que más bien desentonara con esas ideas, si hubiera entrado alguien hacia la dinámica, probablemente Anneliese en algún momento hubiera dicho, bueno, a lo mejor nomás tengo epilepsia, a ver, denme más Dilantin, a ver, denme más Tegretol, a ver, denme algún otro chocho, a ver, sí, ayúdenme, ¿no? pero, pero no fue el caso, ¿no? Siempre su eco fue la misma resonancia religiosa. Si Anneliese estuvo 100% convencida de que estaba poseída, no me atrevo a decirlo. No me atrevo, honestamente. A manera de conclusión, ella era muy lista y en muchos momentos ella era muy racional con lo que pedía. Yo más bien creo que Anneliese soñaba con ser una mártir. Sus grandes admiraciones eran el Padre Pío y los niños de Fátima y la señora esta de las rosas de San Damiano y todos sus superhéroes eran mártires. Y yo creo, honestamente, que en el fondo ella nunca estuvo 100% convencida de que estaba realmente poseída. Creo que sí tenía fe y creo que esa fe, su manera más noble de significar, de valer algo en el mundo, era, bueno, pues no hice nada grande, pero por lo menos puedo ser una mártir. Si sé hacer algo y sufrir. Soy muy buena para sufrir y puedo por lo menos dedicar ese sufrimiento a mi Dios y hacerme validera a mí. Creo que eso es exactamente lo que pasó con Anneliese y por eso Anneliese estuvo dispuesta a sacrificarse. Creo que Anneliese también tenía una agenda ideológica con todo su odio, ¿te acuerdas? Al Vaticano 2.0, que era muy marcado. Era muy difícil de revertir esa tirria que tenía. Y lo lamento por ella, no por mí ni por el bien de la humanidad, pero ella quería que su muerte revirtiera los cambios del Vaticano, volviera a cerrar la iglesia, volviera a hacerla más arcaica, volviera al latín, volviera a todo el gnosticismo original de la iglesia, y con su muerte se logró exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Por eso lo siento por ella, pero lo agradezco por el resto del mundo. Gracias a la difusión mediática de la muerte de Anneliese, el Vaticano saca esta carta, o bueno, el obispo Stangl saca esta carta en Alemania, que es respaldada por el Vaticano, donde dicen, espérenme, no, nosotros ya no estamos modernizando, nosotros ya no creemos que no debas ir con el psiquiatra, con el psicólogo, nosotros ya no creemos que no debas creer en la medicina, ve y medícate, ve y vacúnate, ve y haz estas cosas, y todo aquello por lo que peleó Anneliese, su propia muerte lo desintegró y su propia muerte cargó al Vaticano hacia el lado totalmente opuesto. A partir de la muerte de Anneliese, puntualizo que jamás Alemania ha vuelto a aprobar otro caso de exorcismo. Desde 1976 hasta la fecha, Alemania ha dicho, no volvemos a caer en este cagadero. Ni siquiera se tienen registros de que se haya solicitado, pero si se han solicitado, estamos 100% seguros que se han negado. ¿Qué opinas tú? Yo creo que sí tienes un buen punto, la neta, pero yo aún siento que sí, bueno, obviamente tendemos a subestimar la cuestión religiosa porque no somos religiosos realmente. O sea, estas personas viven o vivían de creer en una institución religiosa y sobre todo después, hablando de los papás, de unas experiencias hiper traumáticas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, no soy un psicólogo de ninguna manera, ¿no? O sea, yo nomás lo que uno modestamente lee, pero sin lugar a dudas, el hecho de haber vivido la Segunda Guerra Mundial
siendo alemán, puta, o sea, es un trauma, es un shock, es, es ponerte en las manos de alguien más que no estás viendo por tu mera tranquilidad mental. Porque realmente yo tengo un amigo seminarista que lo quiero mucho, platico mucho con él, y sí, en muchos momentos sí me llegó, es que la religión es necesaria, porque llegan momentos en los que una persona se abruma a tal grado que tienes que poner tu vida y lo que venga en manos de un ser superior. O sea, es algo humano de lo más natural del mundo. O sea, desde el inicio de la humanidad siempre ha habido una figura religiosa. Afortunadamente hoy, dado que existen ya pues facilidades para producir comida principalmente, ya no estamos dependiendo de que llueva, ya no tenemos que hacer pinches rituales para que llueva, ¿no? Claro. Porque son cuestiones meramente naturales que no se pueden reproducir de manera artificial. Pero creo que todo eso llevó una carga y empezó a hacer una bola de nieve que, por supuesto, se fueron uniendo otros ingredientes, ¿no? Como un padre traumado que da huevo quería hacer un pinche exorcismo, ¿no? O sea, un doctor, un médico que a lo mejor no le dio el seguimiento necesario a su paciente. También se puede ver por ahí, aunque digo, pues no es su pedo. No, definitivamente no es su pedo. Pero si te llevan una morrita con un pedo psicológico, pues a lo mejor te quedas un poco inquieto y si dices, bueno, a ver qué pedo, si están haciéndole caso, están tragándose las medicinas o no. Pero creo que es una unión, una conjugación única y gracias, y afortunadamente irrepetible de pues, malas decisiones y mala suerte de que todos estos ingredientes hayan ido juntando poco a poco, que terminó una muerte horrible y traumática para una pobre niña que, repito, no creo que se vuelva a dar, principalmente por la cuestión mediática que ya habías comentado, ¿no? Alguien se puede meter a ver eso y ya nadie piensa, la neta, no mames, ese vato está ¿cómo se llama? Poseído. Está poseído, ¿no? O sea, yo la neta, personalmente, y eso que sí me reúno con un montón de personas religiosas, jamás he visto o jamás he escuchado que hagan mención a un exorcismo. O sea, a ese nivel. De que, y neta gente acá de los altos, manchada de voy a la adoración de la noche, que Dios me libre, no sé qué vergas es eso, güey, pero suena cansado. Suena que solamente alguien que neta sí quiere mucho a Dios, güey, va a esas mamadas. Pero yo jamás he escuchado algo así, y es porque incluso la misma gente que es muy devota ya lo considera algo, pues, del pasado, algo Sí, arcaico. arcaico. Ya nadie se traga eso ya. Y si a lo mejor ese es el legado que nos dejó Anneliese, pues creo que su muerte no fue en vano. No fue en vano, a lo mejor para esa, como bien decíamos, para esa perspectiva, pero fue en contra de todo lo que ella hubiera querido. Quiero cerrar, nada más dije, lo prometí y lo quiero cumplir, hablando rápidamente de no son dos, ya chequé, son 3 películas que se han hecho sobre este caso. ¿Por qué? Porque ya los conozco. Ustedes que nos escuchan, 3, sí, 3. Ustedes que nos escuchan, pues yo sé que nos escuchan tratando de mantenerse sin sesgo en una perspectiva racional, pero sé que también todos ustedes tienen su parte morbosona y que inmediatamente después de este caso van a ir a buscar alguna película. Morbosos. Si no, no estarían aquí. O sea, si no, no estarían aquí, ¿verdad? Disfrutando tanto del caso del exorcismo de Anneliese Michel si no tuvieran su parte morbosilla, ¿va? Entonces, sé que muchos de ustedes van a querer buscar más morbosidad y alimento dentro de este mismo caso. Hay 3 películas que se han hecho sobre el caso de Anneliese Michel. 2 son producciones americanas y son las 2 que mencioné que me parecen explotativas al respecto del caso. Bueno, solo mencioné una, que por supuesto es la película de 2005 de El exorcismo de Emily Rose, donde se trata, comillas, de llevar el caso, y de hecho en la película aparece el juicio y aparecen Renz y pero todos los personajes tienen los nombres cambiados. Emily Rose es Anneliese Michel, obviamente, y aparece Peter, aparecen como todos los personajes, pero aparece, o sea, la película pues sí tiene un sesgo pro-religioso, ¿no? Porque pues es un blockbuster gringo, donde al final siempre te quieren dejar abierta esta esperanza de que todo existe, ¿no?
esta es de las dos películas gringas la menos horrible. Hay otra que se llama Anneliese, las cintas del exorcismo. Y es una película que pretende apegarse mucho más al caso, pero por otra película es una... pero por otro lado, es una TV movie, o sea, es una película que jamás se estrenó en salas de cine, que se filmó con $100,000, es decir, es de muy bajo presupuesto, y que pues no es muy buena, ¿va? Por los mismos motivos de que es una producción serie B. Pero existe, así que ténganla en consideración. Anneliese, las cintas del exorcismo de 2011, que no les recomiendo ver, o no la he visto, honestamente, pero leyendo cómo está filmada y cómo está hecha, pues digo, pues ¿para qué la voy y la veo, no? Digo, no que todo el cine serie B sea malo, hay muy buen cine serie B, pero no creo que este sea el caso, honestamente, porque es una película explotativa de un caso que estuvimos analizando, que es serio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sí les recomiendo? En 2006, poquito después de que aparece el exorcismo de Emily Rose, hay una respuesta europea a este fenómeno. En 2006 aparece una cinta alemana que se llama Requiem. Esta película me costó un huevo y medio conseguirla porque, pues, obviamente es un film alemán alternativo 2006 que nadie vio. Afortunadamente Torrent es mágico. Entonces, bueno, cazando por ahí en varios torrents, pude conseguir un transfer gachito, un DVD de la copia, de la película, pero Requiem es la mejor película del caso de Anneliese Michel. Si no me creen a mí y le creen a Metacritic, bueno, tiene un rating de 83/100 en Metacritic, cosa que es muy decente, honestamente, para una película. Pero ¿qué es lo interesante de esta película? Bueno, esta película tiene como centro a una chica que se llama Mitchell Klinger, se llama la protagonista en esta película. Esta chica... que bueno, obviamente Mitchell Klinger y Anneliese Michel, no, ahí está como toda la relación, pero la protagonista de esta película es una chica que tiene epilepsia, que poco a poco su familia la va convenciendo de que no tiene epilepsia, de que está poseída, y ella, que no quiere creer que está poseída, se va dejando convencer por su novio, por su madre, por su padre, por los otros personajes. En esta película no hay exorcismo. Ojo, no es una película de exorcismos, quiero puntualizar. Es una película de una mujer enferma a la que por mal consejo de su familia dejan de tratar por su enfermedad y su enfermedad finalmente la consume, que me parece pues lo más cercano a lo que realmente tuvimos en este caso. Además, quiero cerrar con esto. Requiem es una película respetuosa porque finalmente... Al final del día, pues sí, nosotros aquí hacemos bromas y le metemos el lado jocosón a la situación porque esto es un podcast, esto también es entretenimiento, es cultura, pero es entretenimiento y queremos que no se queden dormidos mientras manejan, queremos que su jefe crea que sí están trabajando mientras nos escuchan en la oficina, eso es lo que queremos, pero en el fondo también queremos ser respetuosos y eso me parece muy importante de esta película. La película de Requiem de 2006 es una película que sabe que está tratando con la muerte de una joven. Yo creo que Anneliese escogió su camino. Ella escogió su creencia, su pensamiento mágico y no la estoy de ninguna manera satanizando por ello. Es un hecho que Anneliese Michel probablemente estaría viva hoy en día si no hubiera escogido ese camino. Sesgo aparte, aprendan de este caso. Eso es lo último que yo quisiera decir. Escuchen. Fórmense su propio criterio. Escuchen mi opinión, escuchen la opinión de Manolo, escuchen Combate, escuchen Bajo el Puente del Troll, aprendan historia, aprendan de la vida y cuando ustedes se topen con sus propios problemas médicos, personales, psicológicos y sociológicos, recuerden que otras personas han aplicado un criterio distinto o igual al suyo y esto les puede servir vicariamente para que puedan tomar una mejor decisión. Manolo González, enormes gracias por acompañarnos en esta temporada. Además de despedirte de la audiencia. Vicencio, muchos de nada. Pues, además de despedirte de la audiencia el día de hoy, aviéntate tu última promoción. ¿Dónde te escuchamos? La gente que
te va a seguir extrañando después de que te vayas de aquí y que no haya escuchado antes tu podcast, dónde te ve, dónde te ubican, dales tu dirección, tu WhatsApp, no es cierto, no les des esas cosas, pero sí, dales todo lo que sí quieras darles. Sí, no. Mándeme su pack. No, no le manden nada. Bueno, o sí, pues si son adultos, mándenle lo que quieran a Manolo González. Entre adultos, ustedes se entienden. Manolo ahí recibirá sus packs, respectivos packs. Entonces, Manolo, ¿a dónde te mandan el pack? ¿Dónde te escuchan? ¿Dónde te oyen para no extrañarte? Bueno, estamos en Combate Podcast. Las redes, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, cualquier plataforma realmente, como Combate Podcast. Ahí estamos hablando de historia, enfocado un poco en la historia bélica, pero historia en general también está bien. De vez en cuando nos aventamos una que otra ondilla así para romper ¿cómo llaman? La rutina, ¿no? De los putazos. Pero muchísimas gracias, Sergio, por haberme invitado. De verdad, un honor. A ver si luego en el futuro hacemos otra... Cuando es un partnership, sí. Sí, otra colaboración. Otra colaboración. No te me pongas whitezica, no te me pongas pocho. Otra colaboración, con gusto. Colaboración. Sí. Se me fue el pedo, güey. Sin duda. ¿Qué otra colaboración? Sin duda, creo que vamos a volver a colaborar para todo lo relacionado con lo real y la historia. Vayan con Manolo González a Combate Podcast para todo lo que no exista, pero aún así sea entretenido e interesante. Nos volvemos a escuchar muy pronto en Bajo el Puente del Troll. Algunos de los fondos musicales de este programa pertenecen al paquete 10.000 piezas de música de Media Solutions. Todo el crédito a sus respectivos creadores. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll. In the beginning of the world, the Lord made a man, and he looked at him and he said, "Great, by he come in till the night time, and he took the man's side of